Buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a presentar junto a lo de mi grupo lo que es la evolución de la inflación en el Perú, historia y proyecciones futuras, presentado por Zafora, Laura, Vargas, Ramos y Alberto. Dentro de nuestro contenido está la introducción, conceptos clave, antecedentes históricos, etapa de crisis, reformas y estabilización, inflación en el siglo XXI, inflación actual y por último las proyecciones futuras que presentamos. ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? El objetivo de este trabajo es analizar la inflación en el Perú, comprendido el tema de las causas, tipos, indicadores y efectos de otros economía nacional. Asimismo, también buscamos identificar cómo el tema del Banco Central, el Reserva del Perú y el Instituto Nacional de Estadística e Informática miden y controlan la inflación. ¿Cuál es nuestra justificación? ¿Por qué es importante estudiar la inflación en el Perú? Estudiar la inflación en el Perú consideramos que es importante porque afecta directamente al poder adquisitivo de las familias, el costo de vida, la competitividad de las empresas y la estabilidad económica nacional. La inflación elevada puede generar incertidumbre, disminuir la inversión y reducir el bienestar de la población, específicamente de los sectores más vulnerables. Por otro lado, una inflación controlada contribuye al crecimiento económico sostenible y manteniendo el valor de la moneda nacional que es el sol. Para lo que muchos se preguntan, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido por precios de bien y servicio de una economía durante un periodo de tiempo. Se expresa generalmente como porcentaje anual que refleja cuánto se incrementó el nivel de los precios promedio en comparación al año anterior. También presentamos cuatro tipos de inflación, que es la inflación moderada, inflación galopante, hiperinflación y también por último, deflación, que es el caso contrario, ¿no? Por ejemplo, la inflación moderada presenta lo que es un aumento lento y controlado a los precios. La inflación galopante se caracteriza por aumentos rápidos y significativos que pueden superar el 50% anual. La hiperinflación es un aumento extremadamente alto y descontrolado de los precios, normalmente superior al 1000% anual. Y la deflación, que es el caso contrario, la disminución general de los precios. Presentamos indicadores y medición de la inflación en el Perú, que en el Perú la inflación se mide principalmente mediante el índice de precio de consumidor, que es el IPC, elaborado por el INEI, con supervisión y análisis del BCRP. La INEI, que también lo conocemos como Instituto Nacional de Estadística e Informático, calcula mensualmente el IPC, mide la variación de precios en una canasta preventiva de bienes y servicios que consumen los hogares en diferentes ciudades del país. Publica, publica el índice de precios del consumidor en Lima Metropolitana, el más utilizado como frecuencia nacional. El BCRP, que es el Banco Central de Reserva del Perú, analiza la evolución de la inflación, define las metas de inflación dentro del rango objetivo. Aplica políticas monetarias como el control de tasas, intereses y de la oferta monetaria para mantener la estabilidad de los precios. Ahora continúa nuestra siguiente compañera. Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Austin Edwin Vargas Santaleán. En esta oportunidad vamos a comentar acerca de los antecedentes históricos del 1960 a 1980 que ocurrieron en la economía peruana en ese entonces. Para precisar, durante los años 60 a 80 se dieron las primeras señales de la inflación. Esto viene acompañado de especialmente el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, que fue del 63 al 68, en donde los principales indicios de inflación se dieron por el creciente gasto público, la emisión monetaria, la aplicación de las reformas agrarias, el control de los precios y la pérdida de la confianza en la moneda nacional. Para destacar algunos puntos acerca de los cinco que hemos expuesto, para dar un ejemplo, la reforma agraria tuvo una influencia en lo que es la caída de la productividad que se dio entre el 1969 a 1975. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que es del presidente Velasco Alvarado, aplicó la reforma agraria y la nacionalización de las empresas, las cuales no cumplieron con las expectativas o demandas esperadas en su productividad y tuvieron baja eficiencia.
lo cual redujo la oferta interna de alimentos y generó presiones inflacionarias por el lado de la oferta. Luego, por otro lado, tenemos lo que es el control de los precios y distorsión del mercado por parte de los gobiernos de ese entonces. El gobierno militar controló los precios y subsidios para contener la inflación. Sin embargo, esto produjo escasez de productos básicos, mercado negro o mercado informal y una inflación reprimida que luego explotó a gobiernos posteriores, ¿no? Bueno, luego otro punto a recalcar es la pérdida de la confianza en la moneda nacional. Durante finales del año 70, el sol comenzó a perder valor aceleradamente frente a su competidor directo que era el dólar. Y obviamente esto permitió que la dolarización sea informal. Las expectativas inflacionarias se consolidaron, los agentes económicos esperaron que los precios subieran constantemente, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos lo que son las políticas fiscales y monetarias. En los tres periodos o las tres décadas que queremos mencionar en adelante son de 1960, 70 y el 80, ¿no? En 1960 tenemos las políticas fiscales. La primera es el aumento de la inversión pública y la recaudación fiscal. Principalmente los problemas que tenemos acá con esas políticas es que generó déficits fiscales por el gasto público, que crecía más rápido a de lo que el gobierno podía recaudar los tributos que se habían impuesto en ese momento, ¿no? La cual era baja y poco efectiva, muchas veces dependiendo de los impuestos de exportaciones mineras y aduanas, por ejemplo, ¿no? Luego de esto tenemos la política monetaria, en lo que es el tipo de cambio fijo y el control de precios. Básicamente el BCR en este caso emitía dinero, lo cual empezó a generar presiones inflacionarias. No a gran medida, pero ya se empezaba con un indicio de utilizar la famosa maquinita en ese entonces, ¿no? Y por otro lado, el BCR mantenía la jurisdicción del tipo de cambio, fijarlo con respecto al dólar, no, que no sea variable como lo es actualmente, ¿no? En la década del 70 se aplicó lo que es el gasto público, la reforma agraria que mencionamos anteriormente y lo antes mencionado el déficit fiscal que acá se agravó un poco más en los gobiernos militares de Juan Velasco Alvarado y Morales Bermúdez del 75 a 1968, ¿no? En la expansión del gasto público, con el Estado asumiendo un rol central en la economía, se crearon o nacionalizaron empresas tales como Petroperú, Minero Perú, Centromin, Entel, entre otros, los cuales, como mencionamos, no estuvieron a la altura de las expectativas para manejar estas organizaciones, ¿no? Esto acompañado de las reformas agrarias, en el cual el Estado asumió costos de compensación y financiamiento de cooperativas agrarias, lo cual incrementó mucho más el gasto público, ¿no? Respecto a lo que son las políticas monetarias, se continuó con la emisión monetaria descontrolada, acelerando mucho más la pérdida del valor del sol o de la moneda en ese entonces, y se siguió con la fijación de precios por parte del Estado, todo con el fin de controlar la inflación, lo cual iba a ser mucho más grave, ¿no? Para mencionar, en 1975 la inflación superó el 20 a 30% anual. Para finales del año 79 o inicios de la década del 80, ya se hizo un llamado a las entidades internacionales, tal caso es como el Fondo Monetario Internacional, en el cual aplicaron un programa de ajuste económico, en el cual buscaban reducir la inflación en el Perú a base de nuevas políticas, tanto fiscales como monetarias, reduciendo parcialmente, por ejemplo, el gasto público y la eliminación de los subsidios y reactualizando la reforma tributaria para ampliar la base de ingresos. Básicamente que el Estado tenga muchas mayores opciones para recaudar los tributos o impuestos a la gente, ¿no? En las políticas monetarias se hizo el control de la emisión de moneda nacional. Básicamente ya no se emitía dinero sin ningún límite. Ahora sí había ciertas restricciones. Y se aperturó gradualmente el comercio exterior, en el cual el Perú estaba bastante atrasado, así que comenzaron a exportar, ¿no? Siguiendo ello, tenemos lo que es el contexto internacional en esta época, de 1960 a 1980. Las principales son, por ejemplo, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, está basada en 1945 al 75, en el cual básicamente se tiene en cuenta lo que es el desarrollismo del 75, o lo cual también es llamado los 30 años gloriosos, ¿no?
en donde algunas economías mundiales se potencian, como es la estadounidense, europea y japonesa. Empieza la expansión del mercado del sistema monetario de tipo de cambio fijo con el dólar respaldado por el oro, que es el actual, ¿no? Y también entra en economía lo que es la predominancia del modelo keynesiano, que promovía la intervención del Estado en la economía para impulsar el crecimiento y el empleo, ¿no? Luego de esto tenemos lo que es en 1970 al 80, la crisis del petróleo, en el cual tenemos lo que es una depreciación, disculpe, lo que tenemos es un aumento exagerado en lo que es el precio del petróleo por la escasez del mismo, ¿no? Esto es generado por los Estados Unidos por el crisis del sistema Bretton Woods, en donde Estados Unidos abandona la convertibilidad del oro en oro, generando la inestabilidad cambiaria global, ¿no? Como América Latina era una de las regiones más dependientes del petróleo, esto obviamente afectó a las economías de todos los países de manera más significativa, ¿no? En el Perú, por ejemplo, el alza del petróleo benefició parcialmente a Petroperú, pero el país se vio afectado por el encarecimiento de importaciones y la inflación mundial, ¿no? Gracias a esto también se promovieron las nacionalizaciones y reformas estructurales, influenciadas también por el movimiento tercermundista, ¿no? Básicamente Petroperú acá tuvo un poco más de énfasis en el territorio nacional. Luego de esto tenemos la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que fue a partir de 1975, en donde el Perú tuvo que tomar una posición respecto a qué bando apoyar, ¿no? Se adoptó discursos de independencia de Estados Unidos y la segunda independencia económica, y el Perú en esos casos tuvo que elegir uno de los bandos. Esto generó tensiones con el Perú, dado que muchos organismos internacionales limitaban la cooperación financiera para aquellos que se mostraban con un apoyo hacia la Unión Soviética, ¿no? Cosa que el Perú tuvo que sufrir. Luego pasamos a lo que es la crisis mundial de finales de la década del 70 o inicios de la década de los 80. La economía global enfrentaba una estanflación, que es la alta inflación más el bajo crecimiento. Los precios internacionales de materias primas cayeron, reduciendo los ingresos de las exportaciones de América Latina, y se aumentó el endeudamiento externo. Se volvió insostenible y surgieron presiones del Fondo Monetario Internacional para aplicar políticas de ajuste. En el Perú, esto se tradujo en recesión económica, inflación y pérdida de reservas internacionales, obligando al gobierno de Morales Bermúdez a aplicar un programa de estabilización entre el 77 y 78. Luego de esto tenemos la etapa de crisis e hiperinflación del expresidente Alan García entre el año de 1980 y 1990, seguramente la peor crisis económica de la historia del Perú. La cual tiene sus causas principales, 7 puntos que queremos destacar. El primero es el déficit fiscal crónico. Durante la década de 1980, el gobierno de Alan García gastó mucho más que de lo que el Estado podía recaudar. Un problema que se mostraba anteriormente, sí, pero que en este caso era mucho más grande. El aumento desmedido del gasto público para mantener subsidios, salarios y programas sociales no era viable. La búsqueda de la ampliación del empleo público sin respaldo presupuestal, sin cómo pagarles. Y la caída de la recaudación tributaria por la informalidad y la evasión fiscal, en este caso, ¿no? Básicamente el Estado tuvo un déficit emitiendo dinero a través del Banco Central, lo cual generó un exceso circulante de monedas y con ello la inflación. Básicamente cayeron en el problema de los gobiernos anteriores, ¿no? Pero a un nivel mayor. Luego tenemos lo que es la emisión monetaria desenfrenada, que es básicamente que Alan García en ese entonces usaba la famosa maquinita para fabricar más dinero y circulando, haciendo que el sol pierda su valor o la moneda de ese entonces pierda su valor, ¿no? Luego de eso tenemos la caída productiva y del PBI. Con menos bienes producidos y más dinero circulante, los precios se dispararon, inflando lo que es los productos básicos y obviamente haciendo que el salario en ese entonces no alcance para la canasta básica, ¿no? Luego tenemos el endeudamiento externo. En 1985, Alan García limitó el pago de la deuda externa al 10% del valor de las exportaciones. Entró en conflicto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quedando aislado de créditos internacionales u apoyos. Esto generó escasez de divisas en el Perú y pérdida de confianza en la moneda nacional.
Las políticas populistas, Alan García promulgó el Plan de Reactivación y Estabilización, lo cual no generó ningún beneficio, optando por medidas erróneas, tanto como es el control de precios y tipo de cambio, la nacionalización de la banca en 1987, que generó pánico financiero, y la expansión del gasto sin respaldo productivo. Sexto son los factores externos, los cuales tenemos como principales la crisis de deuda latinoamericana en 1986, donde los bancos internacionales dejaron de otorgar créditos, y el aumento de las tasas de interés internacionales, mayor presión sobre las economías endeudadas. Por último, la desconfianza monetaria, que era algo que estaba mencionando. En ese entonces la moneda, que era el INTI, se devaluó más de 1000% en 5 años y las personas preferían usar dólares estadounidenses o bienes físicos como oro o alimentos para resguardar su dinero. Ahora, respecto al impacto económico y social, bueno, acá es bastante perceptivo en el hecho de que el impacto económico fue la pérdida del poder adquisitivo, la moneda ya no tenía ningún valor, desapreciación del ahorro interno, fuga de capitales y caída de la inversión, colapso del sistema productivo y devaluación y cambio de la moneda, que sucedió en 1991 con el gobierno de Alberto Fujimori, el cual ya ingresó con un nuevo sol. El impacto social, empobrecimiento generalizado, aumento de la desigualdad y el empleo, crisis y escasez alimentaria, pérdida de confianza en el Estado y migración y descontento social. No. Para recalcar, entre 1985 y 1990 la inflación acumulada superó los 2 millones por ciento. No. Un pan que costaba un inti en 1985 llegó a costar más de 10.000 intis en 1990. Por último, tenemos lo que es la hiperinflación en finales del año 80. Como mencioné, en este caso, la inflación entre esos periodos superó los 2 millones por ciento, lo cual destruyó el poder adquisitivo de la población, paralizó la producción y hundió el país en la pobreza. El gobierno inició con políticas populistas y expansivas conocidas como el shock heterodoxo, que buscaban reactivar la economía mediante el aumento del gasto público, el control de precios y la limitación del pago de la deuda externa, lo cual lamentablemente agravaba más el tema de la inflación en ese momento, ¿no? Los 5 factores que destacamos acá es la inflación extrema, la nacionalización de la banca, la cual lamentablemente no podía hacer mucho, el aislamiento financiero por parte de las entidades internacionales, la pérdida del ahorro y el colapso del salario para los empleados, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Gracias. Hola, mi nombre es Sephora Loisa Dueñas y yo les voy a estar hablando sobre las reformas y estabilización en el periodo de 1990 y 2000. Bueno, este representa una década crucial en la historia económica del Perú, marcada por transformaciones estructurales profundas que modificaron radicalmente el modelo económico del país. Al inicio de la década de los 90, el Perú enfrentaba una de las crisis económicas más severas de su historia republicana, caracterizada por la hiperinflación, recesión económica, aislamiento financiero internacional y un virtual colapso de instituciones estatales. Bueno, mm, para comprender la magnitud de las reformas implementadas en esta década de 1990, es fundamental contextualizar la situación económica heredada del gobierno anterior, ¿no? Que es tanto así que les voy a estar hablando que fue durante el periodo de 1985 y 1990, que estuvo bajo el mando de la administración y el señor Alan García. Bueno, en el Perú, pues experimentó una crisis económica sin precedentes. La inflación alcanzó niveles estratosféricos de 649,7% en 1990, convirtiendo al país en uno de los casos más extremos de hiperinflación en América Latina. El Producto Bruto Interno, el PBI, per cápita se redujo significativamente, la pobreza expandió drásticamente. Y es así como llegamos a las medidas tomadas por el gobierno de Fujimori y el BCR,
¿no? Al asumir la presidencia el 28 de julio de 1990, el señor Alberto Fujimori implementó inmediatamente un programa de choque económico, pues conocido como el Fujishov. Este programa representó un giro completamente completo respecto a la promesa de campaña, que adoptó medidas ortodoxas de estabilización macroeconómica. Dando la redundancia, el gobierno de Fujimori puso en marcha un programa de estabilización que incluyó la liberación del tipo de cambio y la eliminación de subsidios generalizados, también así como la reducción del financiamiento monetario, del déficit público a través del BCR y el fortalecimiento de su credibilidad como institución autónoma. Y también la privatización de empresas estatales, apertura de mercados y liberación financiera como parte de un ajuste estructural. Como dato, la reforma comercial pues eliminó prácticamente todas las restricciones cuantitativas del comercio exterior y redujo drásticamente los aranceles. Asimismo, se estableció una estructura arancelaria simple de dos niveles, 12% y 20%. Bueno, la reducción de la inflación constituyó con el objetivo prioritario de la política económica durante la primera mitad de la década. El BCR implementó una política restrictiva orientada a eliminar el financiamiento del déficit y mediante esta emisión monetaria. Bueno, ahora les estaré hablando sobre la reducción de la inflación. Bueno, la reducción de la inflación constituyó el objetivo prioritario de la política económica durante la primera mitad de la década. El BCR implementó una política monetaria restrictiva orientada a eliminar el financiamiento del déficit fiscal mediante la emisión monetaria. Es así como los resultados de este programa fueron notablemente exitosos, aunque en el proceso no estuvo exento de los costos sociales significativos. La inflación se redujo drásticamente, como vemos en la imagen, del 7,649.6% al 139.2% en 1991, ¿no? Bueno, a finales de la década, el Perú había logrado consolidar la estabilización de precios con tasas de inflación comparables a las de las economías desarrolladas, ¿no? Este logro, pues, representó uno de los éxitos más destacados de la política económica del periodo. Es así como ahora les estaré hablando sobre el rol del tipo de cambio y la apertura económica. Pues la reducción de la inflación constituyó el objetivo prioritario de la economía económica durante la primera mitad de la década. El BCR implementó una política monetaria restrictiva orientando a eliminar el financiamiento del déficit fiscal, tal como les mencioné anteriormente. Mediante la emisión monetaria, el tipo de cambio fue utilizado como un ancla nominal para estabilizar las expectativas inflatorias. Pues, sin embargo, el modelo económico implementado también evidenció vulnerabilidades ante el shock externos, la crisis asiática de 1997 y 1998, y sus efectos sobre los mercados emergentes impactaron negativamente a la economía peruana. Así como observamos en el gráfico, en el año 1950 al año 2018 hubo decenios en los cuales la tasa de crecimiento promedio fue de mayor al 5,0%, como en las décadas de 1951 y 1960, que también fue mayor al 5,0%, tal como lo muestra la imagen. En el año 1961, también en el año 1970 y el año 2001 al año 2010 también se mantuvo y fue mayor al 5,0%. Pero también otros en los cuales la tasa de crecimiento fue menos dinámica, como en los decenios de 1971 y 1980, y en el año de 1991 y el año 2000, con una tasa de crecimiento negativa, como lo ocurrió en el decenio de 1981 y 1990, tal como lo muestra en la imagen, que vemos que la tasa está
negativo del 1,00%. Es así como el resultado, el crecimiento económico se desaceleró significativamente en 1998 y 1999, evidenciando la vulnerabilidad del modelo ante los factores externos. Bueno, continuando, les estaré hablando sobre la inflación en el siglo XXI, periodo 2000 y 2023. Bueno, la inflación del siglo XXI ha representado para el Perú un periodo de relativa estabilidad macroeconómica en materia de inflación, en marcado contraste con las décadas anteriores caracterizadas por episodios, como vimos, de alta inflación y hiperinflación. Ahora les estaré hablando sobre el comportamiento reciente de la inflación. Pues en el año 2025, el cual es en el presente año, está representado por una fase de consolidación de la estabilidad de los precios en el Perú, marcado por un contraste notable en los episodios inflatorios del 2022 y 2023, pues la inflación proyectada para este año se ubica en el 1,8%, que es una proyección, una de las tasas, pues, que es una de las tasas más bajas de América Latina, superando únicamente por Costa Rica. Es así como llegamos al periodo del año 2000 y 2007, ¿no? En el año 2000 cerró con una inflación del 3,7%, mientras que en los años subsiguientes la tasa se mantuvo entre el 1,5% y 3,5% anual. Esta estabilidad fue posible gracias a la consolidación institucional del BCR como autoridad monetaria autónoma. Es así como, dando la redundancia, en el año 2000, el mantenimiento de la disciplina fiscal y en un entorno internacional favorable caracterizado por una abundante liquidez global y precios relativamente estables de materias primas. Durante este periodo el BCR estableció un rango de meta de inflación del 2,5%. Pero como observamos en la imagen, se cerró el año con el 3,3%. Bueno, siguiendo, estaríamos llegando al periodo del año 2008-2013, pues representó un desafío significativo para la política monetaria peruana debido a los shocks externos de magnitud considerable. La crisis financiera internacional del periodo 2008 al 2009, originado por Estados Unidos con el colapso del mercado hipotecario subprime, generó inicialmente presiones deflatorias a nivel global. Entre el año 2010 y 2013, los precios internacionales de commodities, particularmente alimentos y energía, experimentaron incrementos significativos, impulsados por la expansión de las economías emergentes. Como claro ejemplo, y especialmente tenemos a China, que por factores climáticos adversos y políticas monetarias expansivas de economías desarrolladas, estos incrementos transmitieron a la economía peruana a través del canal de importaciones, generando así pues presiones inflatorias y particularmente en los rubros de alimentos. Es así como pasamos al periodo 2014-2019. Como vemos, se caracterizó por una notable estabilidad de tasas de inflación que se mantuvieron consistentemente cerca del centro del rango de meta del BCR, que era el 2%. Durante pues, estos años, la inflación anual fluctuó entre el 1,4% y el 4,4%. Con la mayoría de los años registrados, las tasas estuvieron entre el 2 y el 3%, ¿no? Continuando así, llegamos al periodo del año 2020 al 2023, que representa el periodo inflatorio más significativo que ha experimentado el Perú desde los fines de los años de los 90. Este periodo, pues, fue un periodo súper grande, ya que vimos que con ello, en estas dos fases claramente diferenciadas, fue la llegada del shock de la pandemia, lo cual, pues, como bien sabemos, afectó a la economía peruana como a la economía global, que esto se dio en el periodo 2020-2021 y el periodo de la alta inflación global en el periodo 2022-2023.
Como dato, tenemos que la desaceleración pues, reflejó la normalización gradual de cadenas de suministro, como la respuesta de la política monetaria del BCR, que incrementó una tasa de referencia desde el 0.25% en el año 2020 hasta el 7.75% a finales del año 2023, en uno de los ciclos de ajuste más agresivos de su historia. Continuando, les estaré hablando sobre la crisis global de precios, la cual se sucedió hace muy poco, que fue la guerra en Ucrania y el shock de commodities en el año 2022. Pues como sabemos, se originó el 24 de febrero del 2022, ¿no? Rusia lanzó una invasión de gran escala de Ucrania, desencadenando así una crisis geopolítica más significativa en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto generó un shock masivo en los mercados globales de energía, alimentos y fertilizantes. Como bien sabemos, Rusia y Ucrania son actores cruciales en los mercados globales de varios commodities estratégicos. Rusia es uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural, el segundo mayor exportador de petróleo y un proveedor significativo de carbón. Ucrania y Rusia, pues, conjuntamente representan aproximadamente el 30% de exportaciones globales de trigo, el 20% de exportaciones de maíz y el 80% de exportaciones de aceite de girasol. Adicionalmente, Rusia es un productor fundamental de fertilizantes y particularmente uranio y y potasio. Para el Perú, para nosotros los peruanos, estos incrementos generaron presiones inflatorias significativas a través de múltiples canales de encarecimiento de combustible. Se transmitió directamente a través de componentes de transporte de IPC e indirectamente a través de los costos de transporte de todo tipo de bienes. El incremento de precios también afectó en el trigo, afectó directamente al precio del pan, ya que es un alimento básico en la dieta peruana, fundamental. Los fertilizantes se subieron de precio, se volvieron más caros, incrementaron un costo de producto agrícola demasiado alto, el cual afectó eventualmente a los precios de productos domésticos. Como dato, pues la inflación en el año 2022 alcanzó al 8.5%, la tasa más alta desde el año 1998 y muy encima por el rango de meta del BCR que pues lo tenía proyectado. Es así, donde doy gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Daniela Mercado y yo les estaré hablando sobre la inflación actual del año 2024 al 2025. En las cifras más recientes que tenemos, Perú mantiene la inflación acumulada más baja en Latinoamérica en los últimos 12 meses, en tanto la variación registrada entre mayo de 2024 y abril de 2025 fue del 1.65% por una tasa promedio mensual de 0.14%. En análisis del BCRP, tenemos que el Banco Central de Reserva del Perú reportó que la inflación interanual a nivel nacional fue de 1.9%. Perú se posicionó como uno de los países con menor inflación a nivel mundial, con una cifra incluso inferior a la de Eurozona y la de Estados Unidos. La inflación dentro del rango de meta. La inflación interanual se ha mantenido dentro del rango objetivo del BCRP a lo largo de 2025. Por ejemplo, en julio de este año, la tasa de inflación anual en Lima se situó del 1.69%. Estos factores que están afectando actualmente son que en el 2024 la recuperación del sector agropecuario, tras la reversión del fenómeno del Niño y la normalización de los precios internacionales de alimentos, contribuyeron a estabilizar los costos de los insumos y de los productos finales. Se observaron también las alzas estacionales de los precios en algunos alimentos.
En julio de 2025, el aumento de los precios en alimentos fue el más alto en 15 meses. Los precios elevados de las exportaciones mineras como el cobre y el oro mantuvieron los términos de intercambio en niveles altos, lo que favoreció la balanza comercial del país. En las proyecciones futuras tenemos del año de 2025 hasta el 2030. Acá tenemos los supuestos proyecciones del BCRP, del FMI y del Banco Mundial. Los económicos estiman que la inflación cerrará en un 2% este año y aumentará ligeramente, lo que es un 2.3% para el 2026 y 2027. Entre tanto, los analistas financieros estiman una inflación aproximada del 2.1% para el 2025 y de 2.2% y de 2.3% para los siguientes periodos. Según el FMI, la inflación en 2025 sería menor, sería del 1.7%, pero de 1.9% en el 2026. Las proyecciones de inflación para Perú hasta el 2030 se sitúan alrededor del rango de meta, que es del 1 hasta el 3%. En supuestos macroeconómicos clave tenemos lo que es la política monetaria neutral. El BCRP ha reducido su tasa de interés de referencia a un nivel que se considera neutral, lo que implica que no está estimulado ni registrando su economía activamente. El supuesto es que esta política es suficiente para mantener la inflación dentro del rango de meta, que es el 1 al 3%. En términos de intercambio favorables, los precios elevados de las exportaciones mineras como el cobre y el oro y los precios moderados de los insumos importados del petróleo mejoraron los términos de intercambio de Perú, para lo que sostiene un superávit en la cuenta corriente y apoyo el fortalecimiento del sol. En estabilidad de precios de alimentos y energía se asume que no habrá choques de oferta significativos que afecten los precios de los alimentos y la energía, como la normalización de las condiciones climáticas y la ausencia de conflictos sociales que interrumpan las cadenas de suministro. También se tiene lo que es la inflación controlada. Tanto el BCRP como el FMI proyectan que la inflación se mantendrá dentro del rango objetivo, aunque con variaciones temporales. Se espera que la inflación cierre en 2025 alrededor del 2% y en 2026 cerca del 2,5%. En los supuestos a largo plazo tenemos el crecimiento del PBI potencial. Las proyecciones a largo plazo se basan en un crecimiento del PBI cercano a su nivel potencial, sin presiones significativas por el lado de la demanda que puedan generar la inflación. También se tiene lo que es la estabilidad de factores externos. Aunque existe incertidumbre, se asume que los factores externos, como la evolución de los precios de las materias primas y las condiciones del comercio internacional, no generarán choques inflacionarios importantes. Y por último, la continuidad en la política monetaria prudente. Las proyecciones de estabilidad inflacionaria a largo plazo asume que el BCRP continuará con una política monetaria prudente y predecible, manteniendo la credibilidad con su manejo de inflación. En los posibles riesgos e incertidumbres tenemos la volatilidad en los precios de los commodities. El conflicto en Medio Oriente y la guerra en Ucrania generan lo que es incertidumbre en los precios del petróleo y los granos. Un aumento inesperado podría presionar un alza de precios en el Perú. El segundo punto sería la desaceleración económica global. Aunque se espera que la economía mundial crezca, una desaceleración más pronunciada de lo previsto, especialmente en las economías avanzadas, podría impactar lo que es la demanda global y la inversión en el país. La política monetaria global. La evolución de las tasas de interés y las decisiones política monetaria en economías avanzadas, especialmente en Estados Unidos, podrían influir en el tipo de cambio y los flujos de capital hacia Perú. En los internos tenemos lo que es la incertidumbre política y social, la inestabilidad política, incluyendo los eventos más recientes que han ocurrido en el Perú, y la proximidad de las elecciones en el 2026 genera lo que es cautela en la inversión privada y el consumo, lo que podría afectar el crecimiento económico y las expectativas en la inflación.
Autonomía del BCRP. La continuidad de la inestabilidad económica a largo plazo depende de la autonomía del BCRP y de su capacidad para tomar decisiones técnicas sin injerencia política. Por último, tenemos el debilitamiento de la institucionalidad, la persistente inestabilidad política y el debilitamiento de las instituciones podrían dañar la confianza de los inversores a largo plazo, limitando el crecimiento potencial del país. En los escenarios optimistas y pesimistas tenemos lo que es en optimista la política monetaria efectiva y transparente, el control de la inflación. El BCRP mantiene con éxito la inflación dentro del rango de meta, que es del 1 al 3% en 2025 y 2026, lo que ancla aún más las expectativas a largo plazo. La estrategia creíble también, la credibilidad de la política monetaria permite al Banco Central actuar de manera flexible ante choques económicos sin generar incertidumbre. También tenemos lo que es la gestión fiscal responsable, un balance fiscal positivo. El gobierno logra una gestión fiscal prudente, controlando el déficit y fortalecimiento de las finanzas públicas, lo que contribuye a la confianza y estabilidad macroeconómica a largo plazo. Por último, en optimistas tenemos el entorno externo favorable, altos precios de los metales. El precio de los minerales como el cobre y el oro se mantiene elevado, impulsando las exportaciones y el crecimiento económico. También el fortalecimiento del sol peruano. Los términos de intercambio favorables y un crecimiento robusto fortalecen lo que es el sol, lo que reduce la inflación importada. Y por último, en lo optimista tenemos lo que es inversión privada creciente, la confianza empresarial, la confianza de los empresarios, ¿no? Que se mantiene alto, incentivando lo que es la inversión privada y el crecimiento en sectores claves como la minería y la infraestructura. En los escenarios pesimistas tenemos lo que son los shocks externos adversos, una intensificación de la guerra comercial, un aumento de las tensiones comerciales globales podría generar una desaceleración económica global, lo que impactaría la demanda de las exportaciones peruanas y podría debilitar el sol. También tenemos lo que es la agitación política y social, un ruido electoral, lo que es la incertidumbre política derivada de las elecciones de 2026 aumenta significativamente, generando cautela en la inversión y el consumo, lo que podría debilitar el crecimiento económico. También la inestabilidad social, nuevos conflictos sociales o un aumento de la inseguridad ciudadana podría interrumpir las cadenas de suministro y afectar negativamente la producción, generando presiones inflacionarias. Y por último tenemos lo que es el incremento del tipo de cambio, una fuga de capitales, la incertidumbre y el debilitamiento de los fundamentos económicos podrían generar una fuga de capitales, depreciando el sol y aumentando los precios de los bienes importados. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Y bueno, ahora para cerrar la exposición, les voy a compartir las conclusiones y algunas recomendaciones. Conclusiones. En primer lugar, podemos concluir que la inflación en el Perú ha tenido un comportamiento muy cambiante a lo largo de las décadas. Durante los años 80, el país vivió una etapa de hiperinflación que deterioró gravemente la economía y el poder adquisitivo de las familias. Sin embargo, en los años 90 se aplicaron reformas económicas importantes como la autonomía del Banco Central de Reserva de Perú, lo que permitió controlar la inflación y recuperar la estabilidad. A partir del año 2000, el Perú mantuvo una inflación baja y controlada, aunque situaciones recientes como la pandemia y la crisis internacionales por la guerra de Ucrania demostraron que seguimos siendo vulnerables a factores externos. En resumen, el gran desafío actual es mantener la estabilidad de precios sin frenar el crecimiento económico, equilibrando responsabilidad fiscal y política monetaria. En recomendaciones, como grupo, proponemos algunas recomendaciones, que sería, primero, fortalecer la educación económica para que la población entienda cómo la inflación afecta a sus decisiones diarias. Segundo, mantener la independencia del BCRP, ya que su rol técnico es clave para evitar que la política influya en las decisiones económicas. También diversificar la producción nacional, reducir la dependencia de importaciones y mejorar la eficiencia del gasto público. Finalmente, invertir en infraestructura y tecnología ayudará a elevar la productividad y sostener la estabilidad de precios a largo plazo.